El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando Esperanza Morales abrió los ojos en su pequeño departamento de la colonia Roma Norte. Como cada día, desde hacía meses, lo primero que sintió no fue gratitud por un nuevo amanecer, sino un peso invisible aplastando su pecho. Sus articulaciones crujieron al incorporarse en la cama, y un suspiro profundo escapó de sus labios mientras contemplaba otro día vacío por delante. A los 68 años, Esperanza había construido toda su identidad alrededor de cuidar a otros. Durante 4 décadas fue el pilar de su familia. Despertaba antes del alba para preparar el desayuno de Roberto, su esposo, y de sus 3 hijos. Su cocina siempre olía a café recién hecho y tortillas calientes. Era el centro gravitacional de su hogar, la que resolvía problemas, consolaba tristezas y celebraba alegrías. Sus mañanas tenían ritmo, propósito, música. El bullicio de la familia corriendo por los pasillos, las mochilas olvidadas, los uniformes que planchar de último momento, los besos apresurados antes de salir al trabajo y a la escuela. Carmen corría hacia la cocina, gritando: «Mamá, no encuentro mi suéter azul», mientras Luis buscaba desesperadamente su mochila de fútbol. Roberto bajaba las escaleras, ajustándose la corbata y robando un beso en la mejilla de Esperanza antes de tomar su café. «¿Qué haría yo sin ti, mi amor?», le decía todas las mañanas, y ella sonreía sabiendo que era verdad. Era indispensable, necesaria, el motor que hacía funcionar aquella hermosa maquinaria familiar. ¿Te levantas cada mañana sintiendo que has perdido tu propósito en la vida? Hay una rutina simple de 10 minutos que puede devolverle el sentido a tus mañanas y que miles de mujeres como tú ya están descubriendo. Comenta si sí, también sientes este vacío al despertar. Quiero saber quién más pasa por esto. Pero ahora, 3 años después de que Roberto partiera de un infarto súbito en plena madrugada y con sus hijos viviendo sus propias vidas en diferentes estados de México, Esperanza se encontraba en un territorio completamente desconocido a vivir para sí misma. Y francamente, no tenía la menor idea de cómo hacerlo. La casa que una vez rebosaba de vida, ahora parecía un museo de recuerdos, donde cada objeto le recordaba lo que había perdido para siempre. Se dirigió hacia la cocina arrastrando los pies, evitando mirar las fotografías familiares que adornaban el pasillo. Ahí estaban las imágenes de Roberto sonriendo en su boda de oro, los nietos en sus primeras comuniones, las navidades donde su mesa acogía a más de 15 personas. Cada fotografía era una puñalada suave, pero constante en el corazón. El silencio del departamento era ensordecedor, casi físico. No había voces pidiendo el desayuno, no había prisa por alistar loncheras, no había besos de despedida en la mejilla, no había el aroma de los huevos revueltos que Roberto tanto amaba, solo el zumbido constante del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared que Roberto le había regalado en su 20º aniversario de bodas, y ocasionalmente el ruido del tráfico de la calle que se filtraba a través de las ventanas cerradas, sonidos que ahora le resultaban hipnóticos y tortuosos a la vez. Abrió la alacena con movimientos mecánicos y contempló los estantes medio vacíos. Las latas de chiles en vinagre que compraba para Roberto seguían ahí, cubiertas de una fina capa de polvo. Los frascos de mermelada de guayaba que hacía para los desayunos familiares dominicales permanecían intactos desde hacía meses, como monumentos a una vida que ya no existía. Las especias que usaba para preparar los moles en las celebraciones familiares se habían vuelto rocas aromáticas sin propósito. ¿Para qué cocinar si solo era para ella? ¿Para qué poner la mesa con mantel bordado si nadie más se sentaría a acompañarla? ¿Para qué hacer las tortillas a mano como le había enseñado su madre si no había nadie que las disfrutara recién salidas del comal? Durante los últimos meses, había desarrollado el hábito de saltarse el desayuno completamente, conformándose únicamente con una taza de café instantáneo mientras veía las noticias matutinas en la televisión. «Total, no tengo hambre», se repetía como un mantra, aunque su estómago protestara con gruñidos sordos que intentaba ignorar tapándose la barriga con un cojín. La comida había perdido sabor, color, significado. Cocinar para una sola persona le parecía un ejercicio fútil, casi cruel. Su rutina matutina se había reducido a lo mínimo indispensable al levantarse cuando su cuerpo ya no soportaba estar en la cama, ir al baño evitando mirarse en el espejo,
preparar café instantáneo en la misma taza desportillada, encender la televisión y esperar a que las horas pasaran como gotas de miel espeso. Ya no se arreglaba el cabello con el mismo cuidado de antes, ya no elegía su ropa pensando en salir y encontrarse con alguien. ¿Para qué? Sus días transcurrían entre las cuatro paredes de su departamento, en una burbuja de soledad autoimpuesta que cada día se volvía más espesa, más difícil de romper. La señora Carmen, su hija Mayo, era de 42 años, la había llamado la noche anterior desde Guadalajara, su voz cargada de esa preocupación maternal que había heredado de Esperanza y que ahora se volvía contra ella como un boomerang emocional. Carmen había aprendido a ser madre viendo a Esperanza y ahora ejercía esa maternidad con su propia madre, invirtiendo los roles de una manera que resultaba incómoda para ambas. Mamá, me preocupas muchísimo. Anoche soñé contigo y no me gustó lo que vi. ¿Por qué no sales un poco? Podrías ir al mercado de San Juan, como hacías antes con papá, platicar con las vecinas del edificio que siempre te apreciaron tanto, caminar por el Parque México que tanto te gustaba, inscribirte en esas clases de baile de salón de las que tanto hablabas cuando papá estaba enfermo. Recuerdo que decías que cuando él se recuperara, iban a apuntarse juntos. Las palabras de Carmen habían penetrado como agujas en lugares sensibles del alma de Esperanza. Cada sugerencia era un recordatorio de la mujer que había sido, de los planes que había tenido, de los sueños que se habían enterrado junto con Roberto en el Panteón Jardín. Esperanza había murmurado respuestas vagas, evasivas, construyendo muros de palabras para protegerse de la insistencia amorosa pero agobiante de su hija. Sí, mija, tienes razón, pronto voy a salir más. Es que estos días he tenido un poco de dolor en las rodillas. Ya sabes cómo es esto de la edad. Mentiras piadosas que se habían vuelto su segunda naturaleza, antes de cortar la llamada con la excusa de que tenía que ver su telenovela de las 9. Pero la verdad era infinitamente más compleja y dolorosa de lo que podía admitir ante su hija, o incluso ante sí misma. En los momentos de Mayo era honestidad. Cada vez que pensaba en salir de su departamento, en abrir esa puerta que se había convertido en la frontera entre su mundo controlable y el universo impredecible del exterior, una oleada de ansiedad la invadía como una ola fría que le quitaba el aliento. ¿Qué dirían las vecinas al verla sola, caminando sin rumbo fijo, sin la compañía protectora de Roberto? ¿Cómo explicaría que ya no era la Esperanza de antes, siempre acompañada por su esposo, siempre ocupada con los quehaceres familiares, siempre necesaria para alguien, siempre con una sonrisa lista y una palabra de aliento? ¿Cómo enfrentar las miradas que la verían como lo que realmente era ahora en una mujer? Mayo era sola, sin propósito aparente, arrastrando su soledad como una sombra visible. Pero el mundo exterior se había transformado en un lugar amenazante, lleno de miradas de lástima y preguntas incómodas que exponían su vulnerabilidad como heridas abiertas. ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Te sientes muy sola? ¿No has pensado en irte a vivir con alguno de tus hijos? ¿Ya no sales porque te da miedo? ¿Necesitas que alguien te acompañe al súper? Las preguntas bien intencionadas de sus conocidas se habían vuelto puñales que herían su orgullo y confirmaban sus peores temores sobre sí misma. Se sirvió su café instantáneo en la misma taza desportillada que usaba desde hacía semanas, sin molestarse en usar las tazas bonitas de porcelana que guardaba en la vitrina del comedor. Esas tazas habían sido para las visitas, para las ocasiones especiales, para cuando valía la pena hacer el esfuerzo. Ahora, todo le parecía demasiado esfuerzo para muy poca recompensa. Se instaló frente a la televisión, con las cortinas aún cerradas desde la noche anterior. La luz del día luchaba por filtrarse a través de la tela gruesa, creando patrones melancólicos en las paredes que una vez habían sido testigos de reuniones familiares. Risas de nietos correteando por los pasillos, celebraciones navideñas, donde su casa era el centro de reunión de toda la familia extendida. Esas paredes habían absorbido décadas de vida, y ahora parecían devolverle solo ecos vacíos de lo que había sido. Esperanza presionó el control remoto con dedos que temblaban ligeramente. No por la edad, sino por la falta de uso, por la ausencia de actividad significativa, por las manos que ya no tenían nada importante que hacer. Se sumergió en el drama de personajes ficticios, cualquier cosa para no enfrentar el drama de su propia realidad.
Los protagonistas de las telenovelas tenían problemas que se resolvían en capítulos, amores que renacían después de malentendidos, familias que se reconciliaban tras crisis dramáticas. Su propia historia parecía haberse estancado en un capítulo interminable de vacío y melancolía, sin guionistas que escribieran un final feliz. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina que se volvía más rígida y autodestructiva cada día. Esperanza había desarrollado lo que ella misma llamaba en silencio, el sistema de supervivencia mínima: levantarse pasado el mediodía, tomar café instantáneo, directo del frasco sin siquiera calentarlo apropiadamente, encender la televisión y permanecer ahí hasta que el cansancio la obligara a regresar a la cama. Los días se difuminaban unos con otros como acuarelas bajo la lluvia, sin forma definida, sin color, sin propósito. Su nevera, que una vez estuvo repleta de ingredientes frescos para alimentar a una familia completa, ahora contenía únicamente leche cortada que olvidaba cambiar, algunas tortillas endurecidas que compraba por inercia y una que otra lata de atún que abría directamente para comer de pie. Frente al fregadero, ¿para qué complicarse?, se decía, aunque su cuerpo comenzaba a enviarle señales de alarma que prefería ignorar. La primera señal había sido la pérdida de peso. Su ropa comenzó a quedarle holgada, especialmente los vestidos que Roberto le había regalado en sus aniversarios. Al principio lo interpretó como algo positivo: al menos ya no tengo que preocuparme por la báscula. Bromeaba consigo misma con amargura. Pero cuando Carmen la visitó por sorpresa un sábado por la mañana, su rostro de shock fue como un espejo cruel que reflejaba la realidad que Esperanza se negaba a ver. ¡Dios mío! Mamá, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Carmen había entrado al departamento usando su llave de emergencia, encontrando a su madre en pijama a las 2 de la tarde, con el cabello grasoso y los ojos hundidos, la refrigeradora casi vacía, los platos sin lavar acumulados en el fregadero y un olor a encierro que se había vuelto tan familiar para Esperanza que ya no lo percibía. «Estoy bien, mija. Solo he estado un poco cansada», mintió Esperanza, tratando de arreglarse el cabello con las manos temblorosas. Pero Carmen no era tonta. Había heredado la intuición maternal de Esperanza y podía leer entre líneas con la misma habilidad que su madre había tenido para detectar mentiras en sus hijos adolescentes. «Mamá, esto no puede seguir así. Mira nada más cómo tienes la casa, mira cómo te tienes a ti misma. Papá no hubiera querido esto para ti». Las palabras de Carmen fueron como balas certeras que dieron en el blanco más doloroso. Roberto no habría querido esto, eso era cierto. Él había sido el primero en animarla a cuidarse, a valorarse, a no perderse en el servicio a otros. Pero Roberto ya no estaba, y esa era precisamente la raíz de todo el problema. Sin él, Esperanza se había dado cuenta de algo aterrador. No sabía quién era ella cuando no estaba definida por su relación con otros. Durante toda su vida adulta había sido la esposa de Roberto, la mamá de Carmen, Luis y Patricia, la suegra favorita, la abuela consentidora. Ahora, despojada de esos roles, se sentía como un actor sin libreto en un escenario vacío. Carmen pasó todo el día limpiando el departamento mientras Esperanza protestaba débilmente desde el sillón. «No es necesario, mija. Yo puedo hacerlo». Pero sus piernas le temblaban cuando intentaba ponerse de pie por más de unos minutos, y su respiración se agitaba con el mínimo esfuerzo. Su cuerpo estaba enviando señales claras de que algo estaba terriblemente mal. Pero ella había desarrollado una sorprendente habilidad para ignorar las alarmas internas. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que saliste a caminar?», preguntó Carmen mientras llenaba la refrigeradora con comida fresca que había comprado en el mercado. «El doctor siempre te decía que caminar era bueno para la circulación, para el ánimo, para todo». Esperanza no pudo recordarlo. Los días se habían vuelto tan similares que perdían individualidad. Tal vez había sido hace un mes o 2, cuando tuvo que ir a la farmacia porque se le habían terminado las pastillas para la presión. Incluso entonces había tomado un taxi para recorrer las 3 cuadras que la separaban de la farmacia, alegando que le dolían las rodillas. La verdad era más compleja. Había perdido la confianza en su propio cuerpo. Después de décadas de sentirse fuerte, capaz, autónoma, ahora cada escalón le parecía una montaña, cada cuadra una maratón.
No era solo pereza o tristeza, era el miedo físico y real de que su cuerpo la traicionara en medio de la calle, de que se cayera frente a extraños, de que alguien tuviera que ayudarla y confirmar públicamente su fragilidad. Es que con esta lluvia, mija, y mis rodillas. Esperanza había desarrollado un arsenal de excusas médicas que sonaban convincentes, pero que en realidad escondían el terror profundo que sentía hacia el mundo exterior. Sus rodillas no le dolían más que antes. Sus piernas funcionaban perfectamente, pero su mente había construido barreras invisibles que se volvían más altas cada día. Esa noche, después de que Carmen regresara a Guadalajara, con promesas de llamar todos los días, Esperanza se quedó sola nuevamente en su departamento, pero ahora el silencio parecía más pesado, más acusatorio. Los alimentos frescos en la refrigeradora la miraban como testigos mudos de su incapacidad para cuidarse. Las cortinas que Carmen había abierto dejaban entrar una luz que le parecía agresiva, invasiva. Durante las siguientes semanas, Esperanza desarrolló lo que los expertos en geriatría conocen como síndrome de fragilidad. Aunque ella no tenía nombre para lo que le estaba sucediendo, comenzó a comer cada vez menos, no por falta de apetito solamente, sino porque el acto de cocinar le parecía monumentalmente difícil. Abrir una lata de atún requería un esfuerzo que la dejaba sin aliento. Pelar una naranja se volvió una tarea que posponía hasta que la fruta se echaba a perder. Su mundo se fue encogiendo gradualmente. Primero dejó de salir del edificio, luego dejó de bajar a recoger el correo. Después dejó de contestar la puerta cuando las vecinas tocaban. Su universo se redujo a la sala, la cocina y el dormitorio. Y finalmente, solo al sillón, frente a la televisión, donde pasaba la mayor parte del día envuelta en la misma bata que no lavaba desde hacía semanas. La señora Rosa, su vecina del departamento de al lado, comenzó a preocuparse cuando dejó de escuchar los sonidos normales de vida cotidiana que venían del departamento de Esperanza. No más agua corriendo en las mañanas, no más el sonido de la televisión a volumen normal, no más el aroma de café que solía filtrarse por debajo de la puerta. Rosa era una mujer de 72 años que había enviudado 5 años antes, pero que había logrado construir una nueva rutina de vida después de la pérdida de su esposo. Una mañana, Rosa decidió tocar la puerta de Esperanza, llevando un plato de tamales que había preparado para el desayuno. Tuvo que tocar durante casi 10 minutos antes de que Esperanza abriera, y cuando lo hizo, Rosa se quedó sin palabras. La mujer que había conocido como vecina durante más de una década era casi irreconocible. Había perdido tanto peso que su piel parecía colgar de sus huesos, sus ojos habían perdido el brillo que Rosa recordaba, y olía a días sin bañarse. Esperanza, hija, ¿estás bien? Rosa entró sin esperar invitación, movida por un instinto maternal que trasciende las barreras de la cortesía social. El departamento estaba en penumbras, con un olor a encierro y abandono que golpeó a Rosa como una bofetada. «Estoy bien, doña Rosa, solo un poco cansada», murmuró Esperanza, pero su voz sonaba como un eco lejano de quien había sido antes. Se movía con la lentitud de alguien que ha perdido la conexión con su propio cuerpo, como si cada paso requiriera una negociación consciente con sus músculos. Rosa, que había pasado por su propio proceso de duelo y reconstrucción después de enviudar, reconoció inmediatamente los síntomas. Había visto esa misma mirada perdida en su propio espejo durante los primeros meses después de que muriera su Aurelio. Había sentido esa misma sensación de que la vida se escurría entre los dedos como arena fina. Pero Rosa también sabía algo que Esperanza había olvidado, que tocar fondo no es el final de la historia, sino a veces el comienzo de una nueva. Mientras observaba a su vecina arrastrarse de vuelta al sillón como un fantasma de sí misma, Rosa tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Pero lo que viría a seguir sorprendió hasta incluso a la propia Rosa, quien pensaba que ya había visto todo en sus más de 7 décadas de vida. Rosa observó a Esperanza con una mezcla de compasión y determinación que había aprendido a lo largo de sus 72 años de vida. No era la primera vez que veía a una mujer perderse después de enviudar. Ella misma había estado al borde del precipicio 5 años atrás cuando murió su esposo Aurelio después de 45 años de matrimonio. Pero había algo en la mirada completamente apagada de Esperanza, en la forma en que se había encogido sobre sí misma como una flor marchita, que despertó en Rosa una urgencia maternal que creía haber dejado atrás cuando sus propios hijos se independizaron décadas atrás. «Esperanza, hijita, ¿sabes qué hora es?», preguntó Rosa con suavidad,
señalando hacia las cortinas cerradas que mantenían el departamento en una penumbra artificial. Eran las 11 de la mañana de un martes soleado de primavera, pero dentro del departamento parecía un anochecer perpetuo, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que Esperanza decidió rendirse ante la vida. No sé. ¿Tarde? Supongo, murmuró Esperanza sin levantar la vista del televisor, donde pasaban comerciales de productos que prometían felicidad instantánea a familias perfectas que nunca había tenido ni tendría jamás. Su voz sonaba como el eco de alguien que habla desde el fondo de un pozo muy profundo. Rosa se acercó con pasos decididos pero cariñosos y abrió las cortinas de par en par con un movimiento teatral que transformó instantáneamente el ambiente. La luz del sol mexicano inundó la sala como agua dorada, revelando el polvo que danzaba en el aire, la superficie sin limpiar, los platos sucios acumulados y, sobre todo, la palidez enfermiza de Esperanza, quien se cubrió los ojos con las manos, como un vampiro sorprendido por el amanecer. «Dios mío, qué hermoso día hace allá afuera. ¡Mira nada más!», exclamó Rosa, abriendo también las ventanas para que entrara el aire fresco. Los yacarandas están floreciendo por toda la Roma Norte. Toda la calle Orizaba está alfombrada de púrpura. ¿Te acuerdas de cuando íbamos juntas al mercado de los martes y siempre comentábamos lo bonitos que se veían? Tú siempre decías que Roberto debería plantarte uno en el patio de la casa donde vivían antes. Rosa se sentó en el borde del sillón, tomando las manos frías y temblorosas de Esperanza entre las suyas, que estaban sorprendentemente cálidas y firmes para una mujer de 72 años. Las manos de Esperanza se sentían como las de un fantasma, sin peso, sin vida, como si estuviera desapareciendo poco a poco desde las extremidades hacia el centro. «Rosa, ya no soy la misma de antes, ya no tengo fuerzas para nada, me canso hasta para bañarme. Imagínate para salir a caminar por la calle. Ayer quise lavar los platos y tuve que sentarme a descansar 3 veces. No sirvo ya ni para las cosas más básicas», confesó Esperanza con una honestidad dolorosa que había estado guardando durante meses, como si las palabras fueran pedazos de vidrio que le cortaran la garganta al salir. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo que parecían haberse vuelto ácidas. Admitir su debilidad en voz alta era como firmar su sentencia de muerte social, confirmar que se había convertido en esa clase de mujer mayo-ere que inspira lástima en lugar de respeto. «¿Sabes que me salvó cuando murió mi Aurelio?», preguntó Rosa, y sin esperar respuesta continuó con una voz que había adquirido. La sabiduría que solo viene después de haber tocado fondo y haber logrado salir no fueron las pastillas antidepresivas que me recetó el doctor Hernández, ni las visitas constantes de mis hijos que llegaban con caras largas a ver cómo estaba la pobre viuda, ni siquiera la terapia psicológica que mi nuera me pagó y a la que fui exactamente 2 veces antes de decidir que hablar de mis sentimientos con una muchacha de 30 años no me iba a devolver a mi esposo. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la calle que bullía de vida más allá del cristal. Una mujer empujaba un carrito de bebé. Mientras hablaba por teléfono, un señor mayo-ere paseaba a su perro chihuahua. 2 adolescentes reían mientras caminaban hacia la escuela. La vida continuaba su curso normal mientras Esperanza se desvanecía en su departamento como humo. Fue algo mucho más simple, algo que descubrí por accidente una mañana que me desperté queriendo morirme de verdad. No era una metáfora. Esperanza. Esa mañana, cuando abrí los ojos, mi primer pensamiento fue calcular cuántas pastillas para dormir tenía en el botiquín. Llevaba 6 meses en el mismo estado en el que tú estás ahora. Esperanza levantó la vista por primera vez en la conversación. Algo en el tono de Rosa había cambiado dramáticamente. Ya no era la voz de alguien que ofrecía consejos bien intencionados desde la comodidad de no haber pasado por lo mismo, sino la voz de alguien que había caminado por el mismo desierto emocional y había encontrado un oasis real, no imaginario. Era una mañana de octubre, hace exactamente 4 años y 3 meses. Llevaba medio año prácticamente sin salir de casa, comiendo pura comida chatarra cuando comía, durmiendo 14 horas al día para escapar de la realidad. Mis hijos ya no sabían qué hacer conmigo. Carlos, mi hijo mayo-ere, había empezado a hablar de asilos y casas de cuidado. Me desperté como siempre, con esa sensación horrible de que el día se extendía frente a mí como un desierto infinito, sin ningún oasis. «Rosa»,
Regresó al sillón y se sentó frente a Esperanza, tomando nuevamente sus manos con una intensidad que transmitía urgencia. Pero esa mañana, algo fue diferente. Me levanté como zombie, fui al baño, me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era una extraña demacrada, con el cabello grasoso, los ojos hundidos, la piel grisácea, y sin pensarlo demasiado, hice algo que no había hecho en meses en mí. Paré frente a la ventana abierta de mi recámara, respiré profundamente 5 veces, y después me puse a hacer algo que mi abuela Remedios me había enseñado cuando era niña en Puebla. ¿Qué cosa?, preguntó Esperanza, a pesar de sí misma, sintiendo una curiosidad que creía haber perdido para siempre, junto con tantas otras cosas que habían definido su personalidad, antes de convertirse en esta versión fantasmal de sí misma. Saludo al sol, pero no como esas cosas raras de yoga que hacen los jóvenes en los parques con sus mallas apretadas y sus posturas imposibles. No, esto era algo mucho más simple y mucho más poderoso a la vez. Mi abuela Remedios, que vivió hasta los 96 años, con una energía que envidiaban las mujeres de 40, me enseñó que cada mañana hay que hacer un contrato nuevo con la vida. Y ese contrato no se firma con palabras bonitas o pensamientos positivos, sino con el cuerpo, con el movimiento, con la respiración. Rosa se puso de pie con una agilidad sorprendente y comenzó a hacer demostraciones de movimientos suaves, pero deliberados. Mi abuela decía que el cuerpo de la mujer Mayo Ere es como un motor que se enfría durante la noche. Si no lo encendemos correctamente cada mañana, se va oxidando poco a poco, hasta que un día ya no arranca más. Esperanza observaba fascinada pero escéptica. Durante meses, cualquier sugerencia de actividad física le había parecido una burla cruel a su estado de debilidad. Pero había algo diferente en la forma en que Rosa hablaba, algo que no sonaba a consejos superficiales, sino a sabiduría ganada a través del sufrimiento real. Esperanza, ¿tú sabes por qué las mujeres de nuestra edad nos debilitamos tan rápido cuando dejamos de movernos? No es solo tristeza, aunque la tristeza contribuye muchísimo. Es algo que se llama sarcopenia. Perdemos músculo, perdemos fuerza, perdemos equilibrio, perdemos coordinación. Pero lo más importante que perdemos es la conexión con nuestro propio cuerpo, la confianza en que nuestro cuerpo todavía puede ser nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo. En Esperanza frunció el ceño. La palabra sarcopenia le sonaba médica, importante, como algo que requería recetas complicadas y tratamientos costosos que estaban fuera de su alcance. ¿Eso necesita doctores? ¿Medicinas caras? A veces sí, cuando ya está muy avanzada, pero lo que yo descubrí, lo que mi abuela sabía instintivamente, es que hay algo que podemos hacer nosotras mismas, desde casa, sin gastar un peso, sin salir si no nos sentimos listas todavía. Mi abuela lo llamaba despertarle el tigre al cuerpo. Cada mañana, durante solo 10 minutos, hacer movimientos tan simples que cualquier persona puede hacerlos, sin importar su condición física, pero tan poderosos que van despertando músculos que creíamos perdidos para siempre. Rosa se movía por la sala mientras hablaba, y Esperanza notó algo que no había percibido antes a pesar de tener 4 años más que ella. Rosa se desplazaba con una gracia y una energía que contrastaban dramáticamente con el estado de deterioro físico en el que se encontraba Esperanza. No era solo una diferencia de ánimo, era una diferencia física real y tangible. Un estudio de la Universidad de Navarra que leí en una revista que me prestó mi doctora demostró que las mujeres mayores de 65 años que hacen apenas 10 minutos de movimiento consciente cada mañana mejoran su fuerza muscular en un 40%. En solo 8 semanas en 40%. Esperanza. No es ejercicio pesado, no es ir al gimnasio con muchachos de 20 años, es despertar el cuerpo con cariño, con respeto, con paciencia. ¿Y qué hay que hacer exactamente?, preguntó Esperanza, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza, aunque no se atreviera a llamarlo así por miedo a que se desvaneciera como tantas otras cosas en su vida. Te voy a enseñar exactamente lo que hago cada mañana desde hace 4 años. Primero, pararse frente a la ventana abierta, sin importar el clima, y respirar 5 veces. Pero respirar de verdad,
no esas respiraciones superficiales que hacemos cuando estamos nerviosas o tristes. Llenar los pulmones completamente, hasta el fondo, como si fuéramos a guardar aire puro para toda la semana. Rosa se colocó frente a la ventana y demostró inhalar por la nariz contando hasta 4, sostener el aire contando hasta 4, exhalar por la boca contando hasta 6. Esto oxigena el cerebro, despierta el sistema nervioso y le dice al cuerpo que estamos listas para empezar un día nuevo. Esperanza la siguió, y al hacer la primera respiración profunda en meses, sintió un mareo ligero pero no desagradable, como si su cerebro hubiera estado funcionando con déficit de oxígeno sin que ella se diera cuenta. Después, estirar los brazos hacia el cielo, como si quisiéramos tocar las nubes, o como si estuviéramos saludando al sol que nos regala un día más de vida. Este movimiento despierta toda la columna vertebral, estira los músculos del pecho, que se contraen cuando estamos encorvadas por la tristeza. Los brazos de Esperanza temblaron al levantarlos, y se sorprendió al darse cuenta de lo débiles que se habían vuelto. Movimientos que antes hacía sin pensar, ahora requerían esfuerzo consciente. Luego, mover los hombros en círculos, hacia adelante y hacia atrás, 5 veces en cada dirección. Esto despierta toda la parte superior del cuerpo, mejora la postura y ayuda con esos dolores de cuello que vienen de dormir mal o de estar mucho tiempo en la misma posición. Rosa continuó la demostración después, algo que parece tonto, pero es mágico en caminar en el mismo lugar, levantando las rodillas lo más alto que podamos sin forzar, como si fuéramos soldaditos marchando. Empezamos con 30 pasos, pero no importa si al principio son pasitos pequeños. El cuerpo tiene memoria y va recordando cómo ser fuerte. Esperanza siguió los movimientos con una torpeza que la avergonzaba, pero también la emocionaba. Su respiración se agitó rápidamente, sus piernas temblaron después de apenas 10 pasos. Sus brazos se sintieron como si estuvieran hechos de plomo. Pero había algo en el esfuerzo que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en meses. Y al final, lo más importante de todo, ponerse las manos en el corazón, sentir cómo late y decirle al cuerpo, gracias por estar conmigo hoy, vamos a hacer cosas buenas juntos. Suena cursi, lo sé, pero Esperanza, nuestro cuerpo necesita escuchar que todavía lo valoramos, que todavía confiamos en él, que no lo hemos dado por perdido. Rosa tomó las manos de Esperanza y las puso sobre su propio corazón. ¿Sientes eso? Tu corazón está latiendo más fuerte que hace 10 minutos. Eso significa que tu cuerpo respondió, que todavía hay vida ahí dentro, esperando a que la despiertes. Esperanza se quedó quieta, sintiendo los latidos de su corazón contra las palmas de sus manos. Era cierto, su corazón latía con más fuerza, más rapidez, más presencia. Por primera vez en meses, era consciente de estar viva en el sentido más literal de la palabra. ¿Eso es todo?, preguntó, casi decepcionada por la simplicidad. Acostumbrada como estaba a pensar que las soluciones reales debían ser complicadas y costosas. Eso es todo, pero hazlo durante 7 días seguidos, exactamente a la misma hora cada mañana, sin saltarte ni un solo día, y después me platicas cómo te sientes. Si no notas ningún cambio, absolutamente ninguno, yo misma vengo a hacerte la limpieza de la casa durante un mes completo, sin cobrarte ni un peso. ¿En serio harías eso? En serio, porque sé lo que va a pasar. Lo sé porque me pasó a mí, y lo he visto pasar en 3 vecinas más a las que les enseñé la misma rutina. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa el siniño. Esto puede ayudar a alguien que tú amas. Esa noche, Esperanza se acostó a las 10 de la noche por primera vez en meses, en lugar de quedarse dormida frente al televisor en madrugada. Su cuerpo estaba adolorido, pero era un dolor completamente diferente al que había sentido durante tanto tiempo. No era el dolor sordo y constante de la inactividad y la tristeza, sino el dolor limpio y honesto del músculo que había trabajado, del corazón que había bombeado sangre con propósito, de los pulmones que habían procesado oxígeno real. Y cuando cerró los ojos, en lugar de la oscuridad vacía que la había acompañado durante tantas noches, vio la imagen de Rosa moviéndose con gracia frente a la ventana abierta, y por primera vez en mucho tiempo, se durmió sonriendo. 3 meses después, Esperanza despertó naturalmente a las 7 de la mañana, sin necesidad de alarma ni de la insistencia agobiante del reloj. Su cuerpo había desarrollado un ritmo interno que la sorprendía cada día.
como si hubiera recuperado una sinfonía biológica que creía perdida para siempre. Se estiró en la cama con movimientos que ya no le causaban dolor, sino una sensación placentera de músculos que se preparaban para un día lleno de posibilidades. La transformación no había sido inmediata ni mágica, como en las películas. Los primeros días fueron una lucha constante contra su propia resistencia mental y física. El segundo día, cuando Rosa llegó puntualmente a las 11 de la mañana para acompañarla en la rutina matutina, Esperanza había querido rendirse después de apenas 3 respiraciones profundas. No puedo, Rosa amé, duele todo, me mareo. Esto no es para mí. Pero Rosa había mostrado una paciencia infinita y una determinación inquebrantable. El dolor que sientes ahora es el dolor de despertar, no el dolor de morir. Son cosas completamente diferentes, aunque al principio cueste trabajo distinguirlas, y día tras día, respiración tras respiración, movimiento tras movimiento, algo había comenzado a cambiar en el interior de Esperanza. La primera señal real de mejora llegó al 5.º día, cuando se dio cuenta de que había subido las escaleras del edificio sin detenerse a descansar a la mitad. Era algo tan simple que casi no lo notó, pero Rosa, que la observaba con ojos de entomólogo estudiando una metamorfosis, lo celebró como si Esperanza hubiera ganado una medalla olímpica. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar?, le gritó Rosa con una emoción que podía escucharse en todo el edificio. Subiste 2 pisos completos sin parar. Hace una semana te cansabas nada más de levantarte del sillón. Al final de la primera semana, Esperanza había notado cambios que iban más allá de lo físico. Su mente, que durante meses había sido una maraña de pensamientos negativos y recuerdos dolorosos, comenzó a despejarse como un cielo después de la tormenta. Los 10 minutos de rutina matutina se habían convertido en un ancla que le daba estructura a días que antes se desparramaban como agua sin contenedor. Durante la segunda semana, algo inesperado sucedió. Esperanza comenzó a despertarse 5 minutos antes de la hora establecida para su rutina. No por obligación, sino por anticipación. Su cuerpo había comenzado a pedirle movimiento, como un perro que se acerca a la correa porque sabe que es hora del paseo. Era una sensación que había olvidado completamente el placer físico de estar viva, de tener un cuerpo que respondía a su voluntad. Rosa había comenzado a espaciar sus visitas, viniendo cada tercer día en lugar de diariamente, preparando a Esperanza para la independencia que ambas sabían que era el objetivo final. No necesitas que yo esté aquí para ser fuerte, le decía Rosa. La fuerza está en ti, siempre estuvo. Yo solo te ayudé a recordar dónde la habías guardado. Al final del primer mes, Esperanza tomó una decisión que habría sido impensable semanas antes. Antes salió sola a la calle. No fue una expedición dramática ni planeada, simplemente terminó su rutina matutina, se vio en el espejo del baño alegueó que también había vuelto a hacer sin que le doliera la imagen que veía, y pensó, quiero comprar naranjas frescas para hacer jugo. La caminata de 3 cuadras hasta el mercado local se sintió como una peregrinación. Cada paso era una pequeña victoria contra los meses de aislamiento autoimpuesto. Las vecinas que encontró en el camino reaccionaron con sorpresa y alegría genuina al verla. Esperanza, ¿cómo estás? Te veías muy bien, le dijo doña Margarita, la señora de la tortillería, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza pudo responder con honestidad, estoy bien. Doña Margarita realmente bien. Esa noche llamó a Carmen a Guadalajara, y su hija inmediatamente notó algo diferente en su voz. Mamá, ¿te pasa algo? Suenas. No sé. Suenas como antes. Carmen había estado tan acostumbrada a las conversaciones monosilábicas y deprimentes con su madre, que escuchar entusiasmo real en su voz la tomó completamente por sorpresa. No me pasa nada malo, mija, al contrario. Tengo que contarte algo increíble que me está pasando. Y Esperanza le contó sobre Rosa, sobre la rutina matutina, sobre los cambios que había experimentado. Carmen escuchó con una mezcla de alivio y incredulidad que gradualmente se transformó en emoción pura. Mamá, no sabes lo feliz que me haces. Llevaba meses sin dormir bien, preocupándome por ti. ¿En serio te sientes mejor? Carmen, hija, me siento como si hubiera estado dormida durante meses y finalmente hubiera despertado. No es que haya olvidado a tu papá, o que ya no me duela su ausencia. Es que ahora sé que puedo vivir con esa ausencia sin morirme en el proceso. Durante el segundo mes, Esperanza comenzó a expandir su rutina.
Los 10 minutos originales se convirtieron en 15, luego en 20. Agregó caminatas por las tardes, primero alrededor de la manzana, luego hasta el Parque México que tanto había amado en su juventud. Redescubrió el placer de cocinar para sí misma, no como una obligación, sino como un acto de autocuidado. Rosa la observaba con orgullo maternal, pero también comenzó a retirarse gradualmente para permitir que Esperanza desarrollara su propia versión de la nueva vida que estaba construyendo. «Mi trabajo aquí está terminado», le dijo una tarde mientras tomaban café en la cocina de Esperanza, que ahora siempre olía a comida fresca y tenía las ventanas abiertas. «Rosa, nunca podré pagarte lo que has hecho por mí. No tienes que pagarme nada. Esperanza, solo prométeme una cosa, cuando veas a otra mujer como tú eras hace 3 meses, una mujer que se está perdiendo en su propia tristeza, enséñale lo que aprendiste. Esa es la única forma de pagar esta deuda». Al final del tercer mes, Esperanza había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se inscribió en las clases de baile de salón para adultos Mayo Res que se impartían en el centro comunitario de la colonia. La primera clase fue aterradora. Había más de 20 personas, todas desconocidas, todas observándola mientras intentaba recordar cómo se sentía estar en un espacio social. Pero su cuerpo, fortalecido por meses de rutina matutina, respondió a la música con una gracia que había olvidado poseer. Sus piernas, que meses atrás temblaban al caminar hasta la cocina, ahora podían sostenerla durante 1 hora completa de baile. Sus brazos, que se habían sentido como plomo al hacer los primeros estiramientos, ahora podían moverse con fluidez y elegancia. ¿Es usted nueva?, le preguntó un señor distinguido de aproximadamente su edad durante el descanso. «Baila usted muy bien para ser la primera clase». «Soy nueva en muchas cosas», respondió Esperanza con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Esa frase se convirtió en su nueva filosofía de vida. No estaba recuperando su vida anterior. Esa vida había terminado con la muerte de Roberto. Estaba construyendo una vida completamente nueva, una vida que nunca había imaginado posible a los 68 años. Los domingos comenzó a recibir visitas. Primero, Carmen vino desde Guadalajara con sus nietos, quienes se quedaron asombrados de ver a su abuela, correteando con ellos por el parque en lugar de verla postrada en el sillón frente al televisor. Luego, Luis vino desde Monterrey con su esposa, y finalmente, Patricia llegó desde Puebla con su familia completa. «Mamá, no te reconozco», le dijo Patricia, mientras preparaban juntas la comida dominical, una tradición que Esperanza había restablecido después de meses de abandono. «Te ves más fuerte que antes de que papá se enfermara. ¿Qué es eso que haces en las mañanas?». Carmen me contó, pero no le creí. Esperanza le enseñó la rutina a Patricia, que la siguió con escepticismo inicial pero con creciente interés. «Es tan simple que parece mentira que pueda funcionar. Las mejores cosas de la vida son simples, mija. Complicamos todo porque pensamos que si no duele o no cuesta dinero, no puede ser efectivo. Pero a veces, la medicina más poderosa es la más sencilla». Patricia se llevó la rutina a Puebla y comenzó a practicarla con sus amigas del trabajo. Luis la enseñó en su club de empresarios en Monterrey. Carmen la compartió con las madres de familia en el colegio de sus hijos. Como ondas en un estanque, la simple rutina matutina que Rosa había compartido con Esperanza comenzó a extenderse, cambiando vidas de mujeres que se habían dado por vencidas demasiado pronto. 6 meses después del día en que Rosa tocó su puerta, Esperanza se encontró haciendo algo que habría sido impensable en su vida anterior, dando una charla en el centro comunitario sobre cómo encontrar la fuerza después de los 60. La sala estaba llena de mujeres de su edad, muchas de ellas con la misma mirada perdida que ella había tenido meses atrás. «Yo estaba donde muchas de ustedes están ahora», comenzó su charla, su voz clara y firme resonando en el micrófono. «Pensaba que mi vida había terminado cuando murió mi esposo. Pensaba que ya no tenía nada que ofrecer al mundo, que mi cuerpo era mi enemigo, que cada día que pasaba era un día menos, no un día más». Las mujeres en la audiencia la escuchaban con la atención de quien reconoce su propia historia en labios de otra persona. «Pero aprendí algo que quiero compartir con ustedes. A nuestro cuerpo no es nuestro enemigo. Nuestro cuerpo es lo único que tenemos garantizado hasta el final y merece que lo tratemos como el compañero fiel que ha sido durante todas estas décadas». Al final de la charla, una mujer de aproximadamente 70 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Esperanza»,
¿Usted cree que todavía hay tiempo para mí? Llevo 2 años sin salir de casa desde que enviudé. Esperanza tomó las manos temblorosas de la mujer entre las suyas, que ahora eran firmes y cálidas. Señora, mientras respiremos, siempre hay tiempo. Y mañana, si quiere, vengo a su casa y empezamos juntas en 10 minutos. Eso es todo lo que necesitamos para comenzar. Hoy, un año después de aquel día en que Rosa cambió su vida para siempre, Esperanza despierta cada mañana con una sonrisa. Su departamento está lleno de luz, sus ventanas siempre abiertas, su refrigerador lleno de comida fresca que cocina con placer. Los domingos su casa se llena de familia, pero los otros días ya no se siente vacía porque finalmente aprendió la lección más importante de todas, que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Su rutina matutina sigue siendo sagrada, esos 10 minutos que la conectan con su cuerpo, con su fuerza, con su voluntad de vivir. Pero ahora también tiene clases de baile los martes y jueves, un grupo de lectura los viernes, y los sábados visita a otras mujeres que están comenzando su propio camino de regreso a la vida. Cuando la gente le pregunta cuál es su secreto, Esperanza siempre responde lo mismo: no hay secretos, solo hay decisiones. La decisión más importante que puedes tomar después de los 60 es tratarte como si todavía valieras la pena. Y créeme, siempre vales la pena. Tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso. Una respiración profunda, 10 minutos frente a una ventana abierta saludando a un nuevo día. La vida no se termina a los 60, a los 70 o a los 80 a veces. Simplemente está esperando a que la despiertes. Si esta historia te tocó el corazón o conoces a alguien que podría necesitar escucharla, compártela. Dale like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo y suscríbete para más historias que demuestran que la mejor versión de nosotros mismos puede estar esperándonos justo después de pensar que todo había terminado. Cada historia que compartimos puede ser el empujón que alguien necesita para levantarse del sillón y saludar al sol una vez más.